Este teclado parece más caro de lo que es. Y eso, contra todo pronóstico, es justo lo que lo hace interesante. Cuesta unos 130 euros y lo he montado 2 veces. Así que os voy a contar dónde está el truco. Este es el Craze de Nusro y Kesewa. Esta unidad me la han prestado para la review, así que como siempre, opinión sincera por delante. Y un matiz desde ya, voy a montar el teclado con dos PCBs distintas, la propia del Craze de Nusro y la MK65MX que suministra Monaco Keys. Las dos encajan en el mismo case, y eso, ya os adelanto, es uno de los puntos fuertes de este teclado. El Craze es la continuación de la línea Crash de Nusro, un maker vietnamita, y el nombre lo dice todo. Keyboard más Craze, locura, sobre todo por el precio. Vamos con lo primero que me llama la atención, el diseño. Y aquí es donde está la paradoja de este teclado. El Craze aparenta más de lo que es. El peso de atrás parece una pieza sustancial, con su relieve, su patrón mecanizado. Y luego le dan la vuelta y es una lámina de aluminio finita, de un par de milímetros. La parte más bonita del teclado, ese patrón de la parte trasera, está justo donde nunca lo vas a ver, debajo. Eso sí, es muy parecido a lo que pasa en el resto de teclado y la verdad que en este caso a mí me gusta mucho ese detalle. En mi unidad, además, el case es negro, apenas se aprecia en el resto de los detalles. Creo que en otros colores, como en el RAW o en el Silver, lucen más y mejor. Así que, en mi opinión, recomendaría esos colores. Pero ojo, porque aquí viene el giro. Que un teclado de 130 euros aparente más de lo que cuesta no es un defecto, es exactamente lo que quieres. No te promete nada que no te dé. Y encima parece que te da de más. A nivel de construcción, está bien. El analizado cumple. Y para el rango de precio, complet y PCB incluida, no le puedo pedir mucho más. Pero ojo, tampoco le puedo pedir menos. El montaje se realiza con PCB Snaps, el sistema que hizo Nusro junto con Gameworks. Está bien resuelto, sin drama. El único pero, los snaps se pueden caer si trastean mucho el teclado mientras lo montas, pero es algo que pasa con otros sistemas del estilo. No es nada exclusivo de este teclado. Lo único, simplemente un poco de maña, acostumbrarse al sistema y listo. Por lo demás, muy bien. Ahora, un consejo que no he visto en otras reviews y que para mí quizá es el punto diferenciador, es lo más importante. El kit viene con 6 snaps, 3 arriba, 3 abajo. Pero si lo dejas así, el teclado se puede mover de lado a lado, es decir, ejerciendo un poco de presión, la PCB se desplaza dentro de la case, lo cual la verdad que a mí no me parece nada bien. De esta manera tenía snaps por otro lado en casa y añadí uno a cada lado, es decir, 8 en total. Y el problema desaparece por completo. De hecho, el teclado queda mucho más firme, suena algo mejor. Y de paso, una pega menor, y él va en la misma línea de lo que he comentado antes. El kit trae los pies y los tornillos justos, sin repuesto. En un teclado pensado para trastear, ya que va a ser el primer custom de mucha gente, un par de pies o snap de más nunca sobran. No es grave, pero bueno, yo lo agradecería. Y otra cosa que para alguien que empieza es clave, la compatibilidad. El teclado acepta un montón de PCB genéricas de 65%, la cual entiendo que irán listando con el paso del tiempo. Eso significa que no te quedas atado a una placa propietaria, como pasa en otros teclados budget, sino que si el día de mañana quieres cambiar de PCB o se te rompe o hay cualquier problema, vas a tener opciones. Para un primer custom, al final eso es tranquilidad. Mucha gente ha visto que el weight de aluminio se curva un poco hacia afuera en el lado del centro. Y la solución que se pedía es la de meter más tornillos o meter más puntos de anclaje. Pero creo que el diagnóstico es otro. Detrás hay dos huecos para baterías. Si no las usas, van rellenos con dos piezas de foam. Y son esas dos piezas de foam las que, al presionar, es decir, atornillar el weight a la case, empujan el peso y hacen que no encaje bien del todo. Si las quitas, el peso queda completamente plano, sin tornillo y sin nada. Esas piezas simplemente deberían ser más finas o directamente quitarse, porque por lo que yo he podido comprobar, apenas afectan en nada al sonido. Eso sí, no he podido probar los pesos que se venden y se ofrecen como extra. Pero bueno, entiendo que estarán bien construidos y no habrá ningún problema. Una cosa que también quiero dejar claro en todo esto es que cada pega que os he comentado también se la he transmitido a Nusro, al diseñador, y me ha confirmado que todo está en proceso de ser corregido y será implementado en las unidades de venta. Así que lo que veis aquí son detalles de mi unidad, y la que compréis en principio vendrá con todos estos temas resueltos. Así que, en este punto, ojo, me parece genial y muy buena señal que en un proyecto se escuche y se corrijan las cosas antes de salir. He montado el teclado 2 veces porque quería enseñaros cómo cambia el carácter con el mismo case y de paso montarlo con dos PCBs como os decía al principio. La primera, en ANSI, monta la PCB propia del Craze, con plate FR4, switches TTC por PT Blacks y keycaps GMK Hammond R2. Y la segunda, en ISO, monta la MK65MX de Monaco Keys, con plate PP y switches Hyacinth V2U y las caps Santayun Resurrección. Así que os dejo que la escuchéis.
Os soy sincero, aquí tengo el corazón y la cabeza en sitios distintos. A nivel de sonido me quedo con la build ANSI, la de la GMK Jamón con las PT Blacks. Es más clacky y personalmente prefiero ese perfil de sonido, ya lo sabéis. Pero a nivel estético me quedo con la ISO, completamente, sin dudarlo, por las Casp Santayum. Me parece que para esta build concreta le da un toque más atractivo al teclado, ya que combinan perfectamente con el peso. Pero bueno, ya sabéis, como digo siempre, para gustos, colores. Y ahí cada uno que decida. Entonces, ¿para quién es este teclado? Bueno, antes de nada, un apunte de compra importante. La edición que trae Monaco Keys es Barebone. ¿Qué quiere decir eso? Trae solo el case, el weight, la PCB que elijas y la plate de PC. Pero los switches y las keycaps van aparte. Los stabs también, aunque los puedes añadir lubricados de fábrica con descuento. Y bueno, si quieres otros tipos de plates de otros materiales, otro tipo de peso como el de copper o la carrying case para poder transportarlo, pensad que todo esto viene como extra, así que tenedlo en cuenta para no llevaros sorpresas con el precio final. Dicho esto y respondiendo a la pregunta, si estás empezando en el hobby y quieres tener tu primer curso sin arruinarte, el Craze merece la pena. Por su coste, te da justo lo que pagas, ni más ni menos, no te complica la vida, es una buena puerta de entrada. Además, si quieres probar Topre, también es una buena opción, aunque bueno, esa versión solo se ofrece en la página de Nurro y yo no la he podido probar, así que ahí no me mojo. Ahora, si ya no es tu primer teclado custom, tienes otras cosas por ahí, probablemente tengas cosas mejores. No te lo recomendaría, salvo que estéticamente te enamore, que bueno, que es algo que puede pasar y en ese caso, bueno, tira para adelante. Pero en otro caso, no. Además, quedaros con la idea con la que he abierto el vídeo. El Craze te da exactamente lo que pagas, es un teclado budget y eso hay que tenerlo claro. Pero aparenta ser bastante más teclado de lo que es en realidad. Y esas son dos cosas completamente distintas entre sí. Por 130 euros es la jugada perfecta. Como siempre, os dejo los enlaces en la descripción, ya sabéis que en Europa lo podéis adquirir en Monaco Keys y si el vídeo os ha servido, like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.